Buenas tardes a todos nuestros amigos de la Academia Aprendiendo a Vivir. Esta tarde en la que por aquí, por Europa, está iniciando el verano, hace 2 días el verano, y bueno, un fin de semana que es el solsticio también de verano. Estamos aquí el equipo de la Academia para compartir con ustedes un tiempo. Y esta tarde tenemos un tema que es muy interesante y que pienso que va a poder ayudar a muchas personas y del que hay que tirar del hilo. El tema es el sufrimiento, algo en lo que podemos ahondar y en el que se pueden dar herramientas, pautas y reflexiones que nos ayuden, porque a nosotros también, a quizá caminar o transitar por esos tiempos en los que la vida o el camino se hace, subir la montaña se hace más complicado o surgen piedras en el camino o quizá vemos que no hay salida o nos encontramos en un túnel que es un poco oscuro. Vamos a empezar y ¿quién quiere abrir el turno de palabra? Hablando de qué es para cada uno de nosotros el sufrimiento. Bueno, más que nada, lo que es sufrimiento es una palabra, Silvia, bastante amplia porque podemos hablar desde un sufrimiento emocional, un sufrimiento espiritual, un sufrimiento físico, un sufrimiento social. Cada una tiene una situación, o a cada persona le puede pasar cualquier tipo de situación. Es una palabra muy extensa, pero yo creo que yo me quiero andar sobre el sufrimiento espiritual, que es el más fuerte, considero yo, porque si no hay una fe en tu ser interior, pues prácticamente te sientes aplastado. Entonces hay que nutrir esa parte espiritual para que nos levante en todo momento el ánimo y tener una mente positiva, una actitud positiva. Entonces, sí es un tema bastante extenso y que no se puede generalizar tanto porque sacas y sacas, donde quiera que voltees vas a ver sufrir al ser humano por una y otra cosa, pero hay variantes en donde no están en tus manos el poder controlar. En otras tenemos que aceptarlas y buscarle el lado positivo. ¿Para qué? Para no caer en ese sufrimiento. Eso es lo que yo puedo en estos momentos expresar. Bueno, yo siguiendo las palabras de Gaby, realmente hay algún momento en nuestra vida donde hemos experimentado el dolor, una pérdida, una angustia, y realmente lo hemos sobrellevado, ese sufrimiento. Entonces, como dice el filósofo, dolor es un estado real, pero el sufrimiento es optativo. Es decir, hasta dónde queremos sufrir, que a veces nos hacemos daño, nos golpeamos un dedo, por ejemplo, y ya pasó el dolor y seguimos sufriendo por el hecho, no por el sufrimiento en sí. Entonces quizás si hoy damos algunos tips para que esto no nos pase, sino que podamos sobrellevar el sufrimiento por encima de todo dolor. ¿Quién sigue? Bueno, tomo la palabra y sí me iría por esa línea, un poco lo que nos comentaron Gaby, Graciana. Si al hablar del dolor, creo que si a lo esencial no le damos ese valor, siempre nos vamos a vivir con autodevaluación que genera sufrimiento. Y al decirlo esencial, sin entrar en dogmatismos de fe,
aquí es abiertamente en lo que cada quien crea, en su alma, en su esencia, en su ser. Y yo sí voy a enfocar el sufrimiento en un comentario que es muy actual en nuestra vida, en nuestra sociedad, que es el éxito. Y voy a leer esta parte para no que se me pase alguna palabra, en donde dice, para ser valioso, debo ser absolutamente competente y conseguir todo lo que me propongo. Porque si no, y lo dejo ahí en puntos suspensivos, porque si no lo consigo, y de verdad, en nuestra sociedad actual, generamos tanto dolor. Si lo consigo bien, mejor, pero si no, esto no me hace menos valioso o menos valiosa. En la concepción de mis objetivos. No me hace menos valioso o valiosa mis éxitos y mis fracasos. Eso es independiente. Por eso empezaba el comentario, desde mi opinión, en que si no nos conocemos a nosotros mismos, siempre nos generaremos sufrimiento. Bueno, mi comentario hasta aquí. A ti, Lupi. Venga, voy yo, ya que estoy. Pues mira, yo quizás por malformación profesional lo enfoco desde el sufrimiento emocional, que es verdad que tiene mucho que ver con lo que ha dicho Gaby, con lo que ha dicho Graciana. Es decir, cierto que tiene parte espiritual, cierto que es una opción lo de sufrir, cierto, pero esa carga emocional esa mochila emocional que vamos cargando y cargando y cargando y que a la larga lo que nos hace y nos provoca es sufrimiento. Y es un sufrimiento simplemente por no saber gestionar nuestra vida cotidiana, nuestro día a día, porque las cosas puntuales que nos hacen sufrir, o mejor dicho, que nos provocan dolor en un momento concreto, son eso, un momento concreto. Pero ¿y esa mochila, esa carga emocional que llevamos día a día, día a día, y que no somos capaces de ir descargándola y de ir liberándonos de esa carga? Esa es la que nos hace sufrir quizás más de manera profunda y llega hasta el alma, por supuesto que llega hasta el alma. Pero yo lo voy a enfocar desde ahí, desde la parte emocional, el ser conscientes de lo que sentimos en cada situación de nuestro día a día, porque muchas de las cosas que sentimos, si no las gestionamos, si no somos conscientes de ellas, se van a esa mochila, a esa carga emocional que poco a poco nos va volcando contra el piso de ese peso que nos va, pues eso, agachando cada vez más y nos hace sufrir y hacemos sufrir a los demás. Bueno, pues yo le voy a continuar con lo de Lupi. Pues yo sumo todo, ¿verdad? Porque la verdad, vamos a decir que si lo voy a definir en dos partes, puede ser que el dolor sea algo que es más pasajero que el sufrimiento, como que el sufrimiento se mantiene ahí. Porque el dolor puede ser físico, pero también puede ser emocional, puede ser, no sé, inclusive para mí el más fuerte de todos, que se convierte realmente en un sufrimiento constante, es el sufrimiento existencial, ¿sí? O sea, y que claro que sí, está lleno de las emociones, porque realmente cuando yo pienso algo, pues siento la emoción, ¿dónde? En el cuerpo, que es el que siente el dolor. O sea, la mente piensa, pero el cuerpo siente. Entonces no pueden estar desligados, el dolor y el sufrimiento están juntos y la parte espiritual que yo le voy a poner existencial, es como cuando no entiendo ni a qué vine, ni por qué estoy aquí, ni lo que me está pasando, ni investigo, ni nada, ¿verdad? Entonces sí se va el sufrimiento cuando yo no me observo. Como dice Sori, que necesitamos vernos primero. Si no sabes verte,
definitivamente te vas a quedar ahí en el sufrimiento. Sí, porque un dolor, por ejemplo, una pérdida de alguien que se me va, pues yo entiendo que me tiene que doler. ¿Por qué? Porque es alguien que yo amo, que quiero y que ya no va a estar en mi presencia, pero si yo lo dejo ahí como algo que, ay, ya nunca, no hago nada, hoy sí se va a convertir no tan solo en sufrimiento existencial, emocional, físico, se convierte en una enfermedad. Para mí ese es el punto, ¿verdad? Se convierte en enfermedad. Una vez Hasta que ahí. ya hemos definido cada uno qué es para nosotros el sufrimiento, ¿qué pauta o qué herramienta podríamos compartir con las personas que nos están escuchando y nos están viendo, que quizá les podría ser de utilidad si están o se encuentran en este momento en una situación de sufrimiento o bien si llega en un momento dado, cómo podrían enfrentar de una manera constructiva o trascender esta situación? ¿Quién quiere empezar? Yo, Graciana, porque adelante. me he inspirado con todo lo que han dicho mis compañeros, colegas, y me viene al corazón algo que creo que es una parte fundamental y que es la aceptación. Aceptar que el sufrimiento como parte de la vida, aceptar que y reconocer el sufrimiento. Entonces, en el momento que yo lo acepto y lo reconozco, puedo empezar a trabajarlo y, y sobre todo no reprimir las emociones. Las emociones están ahí para algo, para decirnos algo. Siempre nos están dando una información en nuestra vida. Entonces, para mí sería esto, aceptar que el sufrimiento forma parte de la vida, no reprimir las emociones y permitirte sentirlas y permitirte sentirlas para poder procesar el dolor. Siguiente. Bueno, pues yo pienso que de una manera, primero es darte cuenta si hay un dolor que no puedes con él, si es necesario buscar una ayuda, sí, terapéutica, porque una guía siempre te va a ayudar a salir mejor, mejor de como tú lo puedes hacer solo. ¿Por qué? Porque muchas veces, no, hay tanto que decir aquí en este tema, pero muchas veces en este punto, eh, solo me puedo yo hacer unas ideas que no van cuando un terapeuta o alguien que me pueda apoyar puede guiarte, ¿verdad? No resolverte, pero guiarte a que puedas salir de esa situación y mejorar tu condición, todavía mejorar, ¿sí? Porque es necesario no estar en el sufrimiento, porque o vamos a decir que el dolor cuando se hace crónico se convierte en sufrimiento y muchas veces no nos podemos dar cuenta dónde estamos. No nos podemos, ya no sé si es dolor o sufrimiento, nadie se cuestiona eso. Esto que tengo es dolor. A ver, ¿cuántos días tengo con esto? No, pues ya me pasé, ¿verdad? Ya me pasé de tiempo, entonces, claro, indistintamente del tiempo, porque pues cada quien, pero a fin de cuentas es que sí se necesita un apoyo, para mí desde mi punto de vista. Continuando yo con lo que dice Patti y con lo que dijo Graciana, que necesitamos de un apoyo terapéutico, yo puedo expresar desde el punto de vista del sufrimiento espiritual, porque al fin de cuentas para mí que he visto y que he estado en situaciones donde dices, aquí hay sufrimiento, hay que dejar ir las cosas, es sentarnos a, a meditar, entrar en una meditación profundo, primero preguntarnos el por qué quiero estar sufriendo, ¿no? Como dicen, es opcional, porque cuántas veces le preguntamos a alguien, ¿cómo estás? Y lo primero que te dicen es, ay, me pasa esto, ay, que aquello, o sea, llega hasta a causar o a llegar a ser la palabra lástima,
que no es correcta la palabra porque lástima es hacia los animalitos, pero desafortunadamente hay seres que viven todo su día a día sufriendo, cuando realmente dices tú, bueno, ¿y en qué crees? O sea, ¿crees en el Ser Supremo? ¿Crees? ¿Hay fortaleza espiritual? Digo, ir poco a poco para poder llegar también desde un punto de uno mismo hacia adentro el alma, como el punto externo que son las ayuda terapéutica, porque al fin de cuentas sí se requiere una ayuda, un abrir de ojos de en qué estamos equivocados, cómo podemos enderezar esa situación, porque la vida no es estar sufriendo las 24 horas del día. Y yo creo que no debemos ni estar sufriendo ni un segundo, porque la vida es para vivirla, precisamente como dice el programa, aprendiendo a vivir todos los días. Digo, no quiere decir que con esto hagamos a un lado las emociones como es el enojo, la rabia, tienen un porqué para ponernos en alerta para tomar conciencia de, bueno, ¿y por qué me pasa esto? O sea, no por eso voy a decaer, tengo que estar fuerte como un roble, el estar eh, de una manera espiritual, nutriendo mi ser interior, pero también, ¿por qué no platicarlo? Llevar un diario y escribir qué es lo que sientes, cómo puedo corregirlo de una manera positiva. Si está el lado negativo, búscale un lado chistoso, positivo, para que tu vida sea neutral o lo más pacífico, lo más agradable. Y yo vuelvo a decir lo mismo. Venimos todos a aprender a vivir con nosotros mismos primero y después mostrárselo a los demás, porque al fin de cuentas somos imanes. Como te ven, haces que los demás se sientan igual que tú. Eres un imán y eres una energía que les transmites el aprender a vivir. Yo puntualizaría, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen y además que, vamos, yo soy, Gaby, súper espiritual, es decir, me encanta porque lo emocional es quizás la puerta a lo espiritual. Es decir, estaría el cuerpo, luego la mente, los sentimientos y luego definitivamente lo que es el espíritu, ¿no? Lo más profundo de nuestro ser. Y como puerta a esa parte espiritual, el ser conscientes de nuestro ser emocional, es decir, el preguntarnos el qué nos hace sufrir, el para qué estoy sufriendo, ese para qué, lo que va a hacer va a ser derrumbar un montón de creencias que tenemos que nos hacen sufrir. Y nos damos cuenta de que ese sufrimiento realmente es por falta de propósito, por falta de conocimiento, por falta de recursos, y lo único que tenemos que preguntarnos es qué necesito, qué puedo hacer para que este sufrimiento que tengo en este momento y que tengo que reconocerme pueda aliviarlo, pueda descargarlo. Es, y ver que el sufrimiento como una oportunidad de crecimiento, como esa puerta que yo te hablo hacia algo más interior, hacia algo más interno, que el sufrimiento nos ayude a plantearnos preguntas más hacia adentro, más hacia nuestro ser y menos hacia nuestro físico, que por supuesto que el cuerpo va a ser el que nos va a alarmar, el cuerpo va a ser el que nos va a decir cómo estamos, porque hay una frase que me encanta que dice, mi cuerpo me ama y por eso me alarma. Pues por ahí iría un poquito el tema. Bueno, y yo también me quedé pensando un poco en que a veces cuando utilizamos la palabra espiritualidad, eh, pues aterrizándolo en nuestra vida cotidiana, ¿cómo es que todos vivimos nuestra espiritualidad? A veces nos damos cuenta y a veces no. A veces creo que estamos conscientes o no. Y, y yo comentaría que la espiritualidad es cómo lidiamos con las desavenencias, con las adversidades de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo es que las enfrentamos? ¿Desde dónde? Y bueno, regreso un poquito a esta palabra de, de la aceptación, que a veces parecería una palabra como fácil de describir
o de entender, pero pienso que la aceptación de nuestras imperfecciones, de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, nos hacen darnos cuenta que como seres humanos nos equivocamos y también los demás se equivocan. Y a lo mejor cuando decimos acepta la situación, es dejar de juzgar o dejar de criticar, pero eso es una habilidad que se desarrolla. O sea, no de la noche a la mañana ya no juzgo, ya no critico. Lo tenemos que ir desarrollando poco a poco en nuestra vida. Porque así como juzgamos y criticamos a los demás, nos juzgamos y nos criticamos a nosotros mismos. Con esto no quiero decir que no haya consecuencias al aceptar lo que los demás hacen o dicen. Claro, claro que sí, habrá consecuencias en sí mismo, tal vez sociales, a lo mejor tal vez legales, pero al hablar de aceptación pensaría yo que no es hablar de resignación, sino que tenemos la capacidad de cambiar nosotros o cambiar el ambiente. Dejar atrás cosas o personas en base a lo que nosotros deseamos vivir. El crear una nueva forma de pensar que me permita proteger mi vida, protegerme a mí mismo, una nueva forma de pensar que me acerque a mi objetivo, a mi meta, una nueva forma de pensar que sea realista. Y es una forma de ir conociéndonos a nosotros mismos, porque como pienso, siento y como siento, actúo. Y ese es el proceso. Ese es el proceso. Y un poco retomando el comentario de Patti, que a veces pensamos que lo que nos pasó, lo que fue en el pasado, ya va a definir para siempre mi vida presente. Y eso no es así. Es una creencia irracional. Porque tenemos la capacidad de reponernos y crear un nuevo presente. Y a veces sí, crear lo que deseo vivir en mi momento presente, en el aquí y el ahora. Y ahí es donde a veces sí requerimos, en algunos casos, pues apoyo externo. Puede ser a través de una terapia, que no es otra cosa que es un aprendizaje profundo de uno mismo. Porque no voy a cambiar la realidad si voy a terapia. Si yo digo, voy a ir a terapia para cambiar la realidad que estoy viviendo, entonces, pues, lamento decepcionarte, pero no es así. Porque no es que cambiemos la realidad. Lo que cambiamos es la percepción de ella. Y, pues, esa sería mi reflexión, que finalmente es lo que nos permite saber que hay esperanza, pero que el cambio no es en el otro, es en ti. Bien interesante este tema, ¿eh? Sí. Yo quiero agregar algo bien interesante en base a lo que está diciendo ahorita Sori, que es necesario entender, ¿verdad? Bien claro, que si yo tengo dolor o sufrimiento, entonces estoy en el tono de víctima, porque la vida me hace, los demás me hacen, o sea, yo no puedo solo, yo no sé, ¿verdad? Por eso es que cada quien tiene su forma de percibir, como dice Sori, ¿verdad? Pero si tú estás claro que si alguien te hace y le estás echando la culpa a afuera, entonces no has entendido, ¿verdad? Que estás en víctima. Es necesario verte primero tu víctima
Porque una víctima, ¿qué? Pobrecita, necesita ayuda, necesita que le resuelvan, necesita, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hace la víctima? No hace nada, ahí se queda. Entonces, si no me doy cuenta de esto, primero es necesario ver esa parte, desde mi punto de vista. Gracias. A mí también me Pues gustaría, adelante, Graciana. gracias, me gustaría agregar algo con respecto a lo que ha dicho Zoraida y Patti, que quizás hay una pregunta que en coach se usa bastante, que es, ¿qué puedes hacer tú con esta situación que dependa pura y exclusivamente de ti? Porque cuando yo te pregunto qué puedes hacer con esta situación que dependa de ti, te estoy devolviendo la responsabilidad exclusivamente a ti. Y ayuda a veces a encontrar una vía de salida muy propia, muy íntima, muy de uno, y sobrelleva esa situación. Si ya lo que depende de mí ya está todo hecho y necesito la ayuda de un profesional, seguramente que será importante buscarla. Pero si primeramente buscas en ti, es decir, ¿qué puedo hacer yo por mí? Viene a colación de lo que decía Patti, de que no ponemos la expectativa en lo externo. Alguien me va a salvar, alguien me va a resolver esta situación. Si primero hacemos que busquemos dentro nuestro, en tu interior, sobre la respuesta a qué puedo hacer yo por mí o por esta situación. Esa es mi reflexión. Bien profundo este tema, que pienso que da para mucho, para trabajar quizá con más tiempo y con más profundidad. Y ya estoy pendiente así un poco del reloj. Ya para terminar nuestro directo, sería quizá interesante terminar con una frase o con una palabra que nos venga así a la mente y al corazón para compartir con las personas. Bueno, yo quiero decir una frase de un filósofo griego que dice que no son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nosotros nos decimos sobre esas cosas. Ahí se los dejo como reflexión para estar analizando. Y más o menos por ahí iría la mía, que tenía más o menos preparada, y hablando de lo emocional, porque la palabra real para emocionalmente hablando, para este tema, sería una palabra que se llama resiliencia. La resiliencia. Y yo siempre digo que no hay una vida dura, sino que hay momentos difíciles. Y la resiliencia sería el asumir con flexibilidad y con soluciones esos momentos difíciles de nuestra vida. Pues ahí me quedo, ¿no? No hay una vida dura, sino que hay momentos difíciles. Bueno, yo voy a recurrir a Lao Tse, que dijo, el sufrimiento surge cuando deseas que las cosas sean diferentes a como son. Y yo puedo dejarlo en una palabra que sería, bueno, dos, amor propio. Bueno, yo estoy pensando en qué frase, pero no he logrado concretarla. Entonces,
quisiera no quedarme con esto, es culpar al mundo Ujú. de nuestra infelicidad, al mundo externo. Esto no quiere decir que el mundo externo no tenga influencia en mi felicidad. Claro que la tiene. Pero la invitación aquí es a tomar conciencia que yo puedo hacer cambios en mí y a mi alrededor. Y esa es la esperanza. Pues con toda esta maravilla de palabras, de sentimientos, de emociones y de trascendencia, les dejamos y les emplazamos a que nos continúen siguiendo y compartiendo con nosotros en Aprendiendo a Vivir Academia. Muchísimas gracias por su atención y un abrazo muy fuerte.